la provincia de Córdoba, exfuncionario también del Gobierno Nacional. Osvaldo, ¿cómo está? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Radio Splendid lo saluda. Muy bien, un gusto estar en tu programa. Gracias por el tiempo, Osvaldo. Bueno, queríamos preguntarle, hay un tema en el que creemos que nos puede ayudar, porque en los últimos días se estuvo hablando mucho con respecto a las mediciones, ¿no?, que se están haciendo sobre los datos de inflación del INDEC, cómo habría que actualizar el formato de las mediciones, si esta medición beneficia al actual oficialismo, pero perjudica a los consumidores, que vemos un 2.7 de inflación, pero sentimos que en el bolsillo fue distinto, y esas cosas. ¿Qué opinión tiene usted y qué mirada tiene usted sobre la actualización necesaria de el análisis de datos en el INDEC, Osvaldo? Mira, el índice de precio se basa en un consumo promedio de una familia tipo. Es decir, se toma en consideración, se mide en determinado momento en qué gasta una familia tipo, y de allí surge una serie de ponderadores, y eso le permite asignar qué importancia tienen los distintos bienes, cuánto gastamos en alimentos, cuánto en tarifas, cuánto en entretenimiento, en salud, en educación, etcétera. Eso no es estático, va cambiando con el tiempo, porque las pautas, digamos, de consumo de la gente va cambiando, la forma, digamos, en que consume la gente va cambiando. Por lo tanto, es pertinente periódicas actualizaciones. Naturalmente no se puede hacer todos los días porque es algo costoso y engorroso, pero sí con cierta periodicidad es conveniente ajustar esas maneras de medir a los fines de que se acerque más a lo que cada uno le pasa. De todas maneras, siempre pasa, ¿no?, que el índice no refleja exactamente tu consumo, refleja un promedio, y uno tiene desvíos respecto al promedio, y allí esa sensación, ¿no?, por allí de que el índice dice una cosa y uno percibe una distinta. Pero bueno, contestando tu pregunta, creo que es necesario. Por allí, bueno, el momento es ciertamente polémico, ¿no?, porque todos estamos mirando si baja una décima más o menos el índice, aparecen las sospechas en relación al cambio, pero bueno, en algún momento hay que hacerlo. Osvaldo, otro de los temas, hay dos temas bien pujantes también en estos tiempos, y por supuesto uno tiene que ver con qué va a pasar con el cepo, algunos rubros y sectores que anuncian esto, y el otro fue la modificación también de las importaciones, ¿no?, de esta ampliación para poder traer cuestiones para el consumo cotidiano por montos superiores sin ningún tipo de impuesto desde el exterior, lo cual uno, bueno, entiende, eso apunta directamente a la industria nacional, a la industria local. ¿Qué mirada tiene tanto sobre el cepo, pensando en el agro o en otros sectores, como también esto de las importaciones? Hay coincidencia respecto al cepo de que es malo, ¿no?, de que hay que eliminarlo lo antes posible. También es entendible el argumento del gobierno de que hay que eliminarlo de la mejor manera posible, es decir, con el menor sobresalto. La sensación, creo, mayoritaria, ¿no?, es que uno, si compara la situación hoy con la de hace algunos meses, es como que cada vez se va haciendo más fácil la salida, y es probable que sea de manera no traumática en un futuro próximo. No pareciera, en función, bueno, de todos los buenos indicadores que se han ido dando en los últimos meses, que sea un cambio traumático, y que vayamos a una economía más normal, ¿no?, de que no haya esa cantidad enorme de restricciones al acceso a las divisas. Incluso hay que tener en cuenta, por ahí uno cree que es blanco-negro, es decir, con cepo, sin cepo. En realidad el cepo es un montón de regulaciones que limitan el acceso al mercado oficial del dólar, y es probable que se haga gradualmente, es decir, que se levanten algunas y se mantengan otras en el tiempo, para hacer lo menos, que haya los menores sobresaltos en el proceso de cambio. Creo, Osvaldo. Sí. No, dígame, complete. No, y en relación al otro punto, que en cierta medida se relaciona, sin duda, que es, bueno, el acceso que tienen las personas al mercado, a comprar dólares, y a poder comprar fuera del país con esos dólares. Que hoy hay una asimetría muy injusta, que es que quienes tienen la posibilidad de viajar, obviamente en general niveles socioeconómicos más altos, acceden a un conjunto de bienes a precios mucho más bajos, particularmente electrónica, vestimenta, zapatillas,
mientras que el que no tiene esa oportunidad, bueno, termina pagando costos más caros, entonces termina pagando un celular de menor calidad a un precio mucho más alto que quien puede viajar. En ese sentido yo creo que es justo, ¿no?, de que todos quedemos más parecidos, ¿no?, y que quien no puede viajar pueda comprarlo en el exterior y traerlo con un tope en cantidades igual para de que quien viaja, entonces eso nivela. Obviamente la contrapartida de lo que vos señalás en cuanto a qué impacto puede tener en la producción local, sí. Y también, bueno, agrega una demanda adicional de dólares sobre el Banco Central, es decir, se van a consumir más reservas si no se tomara esta medida. Entre esos y los que se pueden ir a Brasil este verano, ¿no? Los dólares se pueden ir a Brasil este verano, me parece que no creo que sea algo que nos vaya a beneficiar en este momento. Creo que el principal nubarrón del plan es esto de que estamos caros en dólares, y tal vez, digamos, la comparación sobre todo con Brasil, que es un país que ha devaluado mucho en los últimos meses, ha descolocado mucho la producción local. Me parece que ahí está el principal desafío, más que la cuestión del cepo, bueno, u otra cosa de debate más coyuntural, es preguntarnos por qué somos caros en dólares, y en función de eso, bueno, cómo cambiar eso. Porque naturalmente, digamos, este esquema no tiene visos de riesgo en cuanto a una crisis traumática, pero sí va a afectar a muchos sectores que sienten, ¿no?, estas dificultades para competir, ya sea para exportar o para competir con importaciones. Esa es la principal agenda, que es una agenda muy frondosa, amplia, compleja, pero que es imprescindible. ¿Cómo hacer para bajar los costos de producción y recuperar competitividad? ¿Cree que, Osvaldo, que somos caros en dólares porque bueno, hay un sector muy chiquito que está controlando el famoso mercado, ¿no?, de nuestro país, como se suele decir, y es un sector que si no gana en dólares no le interesa? Pienso en las tarifas, por ejemplo. Mira, en realidad, lo dije recién, es un montón de cosas. Es decir, cuando uno analiza por qué somos caros en dólares, bueno, lo primero que aparece son los impuestos. Tenemos muchos y malos impuestos, no menos de un tercio de la recaudación del Estado viene de impuestos que en otros países no existen y que encarecen la producción y nos descolocan en términos de competitividad. Y en otros casos, es un poco lo que vos señalás, hay mercados mal regulados, monopólicos, y eso impone precios excesivamente altos, porque hay gente con mucho poder de influencia que en el mercado que encarece insumos que después usan otros sectores y los descolocan. Hay regulaciones tipo las regulaciones laborales que encarecen la contratación de mano de obra. Ahí sufrimos falta de infraestructura. Nosotros vivimos en el interior, lo vemos más claro, ¿no? Claro, las dificultades, sí, para conectarnos, para llevar la producción hacia los puertos. Sí, hay un montón de cosas, por eso decía que es una agenda muy frondosa. Obviamente en cada sector influyen distintas cosas, es decir, en el agro, por ejemplo, las retenciones es obvio, digamos, que le quita competitividad al sector, pero por ejemplo, un sector más mano de obra probablemente sean los problemas de las regulaciones laborales, y así, bueno, podemos hacer una larga lista de temas que alguna vez, digamos, los vamos a tener que abordar si no queremos mantenernos siempre en esta secuencia de crisis, que es que frente a un problema de competitividad, en lugar de resolver el problema, apelamos a una devaluación que nos empobrece, genera más inflación, y al poco tiempo estamos de vuelta en el mismo punto en que partimos. A mí lo que me sorprende, Osvaldo, es la poca molestia, ¿no? Hay algo claramente ahí cultural para analizar en nuestro país y social, diría, que es cuando hay un gobierno liberal, ¿no?, o un gobierno con una mirada quizá más financiera de la economía, hay sectores, por ejemplo, como muy puntuales, ¿no?, del agro, no los productores, no los medianos y pequeños productores, sino un sector más pujante del agro, que es como que, bueno, no dice nada, va y compra silo bolsa y no se queja, entonces y guarda los granos y hasta la próxima vuelta.
Y digo, si no fuese, a mí lo que me sorprende a veces es como cierto sector del empresariado más empoderado, que no, salvo Roca, que ahora, bueno, mostró un poquito, pero apenita, de molestia porque le abrieron las importaciones con China, no dice nada, ¿no? Eso me llama la atención eso, como que no, o están ganando por otro lado, o no, o ya hay una cuestión de piel, ¿no? Y de empatía de que más allá del cepo o no cepo, no tiene que ver con el cepo, sino con quién gestiona. Y coincido con vos en cuanto que sorprende, digamos, habiendo todos estos problemas, la adhesión y el apoyo. Creo que está relacionado, ¿no? Efectivamente, con una cuestión de planteo estratégico, en cuanto que este gobierno ha hecho un montón de cosas que se venían bregando en Argentina hace tiempo y que por primera vez hicieron, por ejemplo, el tema del equilibrio fiscal, que yo creo que es central para la explicación de por qué está bajando la inflación y están mejorando un conjunto de indicadores. Entonces, por un lado hay una enorme valoración de eso, que es algo que se venía pidiendo hace mucho y que siempre había una razón por la cual no, o porque no nos parecía, el gobierno no le parecía correcto, o el gobierno lo quería hacer pero no podía porque encontraba dificultades, y ahí hay un mérito enorme del gobierno. Pero por otro lado, creo que en la mayoría de los casos hay enormes problemas de rentabilidad, de competitividad, esto que hablábamos recién, ¿no? De que estamos caros y que cada vez es como que el agua no va subiendo el cuello y te va generando márgenes muy pequeños. Me da la impresión de que, bueno, que eso va a ir subiendo de volumen, es decir, que este problema se va a ir explicitando más claramente. Yo percibo, digamos, que ya hay sectores, como vos señalás el caso de Roca, que lo están planteando y que eso va a ir generando, digamos, como la nueva agenda. Hasta ahora era, bueno, si los números fiscales daban, si se cumplía con la promesa del equilibrio, eso ya, bueno, se va consolidando, baja la inflación. Ahora el problema de la competitividad es el central. Claro. El gobierno lo ha planteado, digamos, la agenda de mayo tiene buena parte de las cosas que habría que hacer. Bueno, hay que hacerlas y vencer todas las dificultades que se enfrentan. Y creo que ahí el sector empresarial va a tener que jugar, sí, obviamente, un rol más fuerte, porque el que primero lo ve al problema y el que debería mejor entenderlo. Osvaldo, siempre es un gusto hablar con usted, le mando un abrazo grande, gracias por estos minutos, me quedan ahí un montón de preguntas, pero sigamos conversando, ¿sí? Le mando un abrazo. Dale, será hasta la próxima, muchas gracias. Abrazo grande. Chao. Osvaldo Giordano, ex titular del ANSES, con un paso breve por el Estado Nacional, en el comienzo de la